pueblo bribri es uno de los grupos étnicos originarios más numerosos de Costa Rica. Los bribri habitan la región sur del país, principalmente en las reservas indígenas de Salitre y Cabagra y en la reserva de Talamanca. También existe un grupo de personas de esta etnia que se asentaron en Panamá, en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica. Los bribri tienen una rica historia y tradiciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Se cree que los bribri son uno de los grupos indígenas más antiguos de Costa Rica, con una historia conocida que abarca más de 3000 años. Su lengua, también conocida como bribri, es una lengua indígena que aún se habla en la comunidad y forma parte importante de su identidad cultural. Durante miles de años, los bribri han vivido en armonía con la naturaleza. Ellos han logrado preservar su cultura, dado que durante mucho tiempo fueron una sociedad aislada. De hecho, esta es la razón por la cual se les ha llamado las personas ocultas. La agricultura es su actividad principal y debido a ese aislamiento que tuvieron del resto de la sociedad, pueden ser autosuficientes en términos de cultivo y ganado. Los bribri disponen de numerosos recursos que utilizan para su alimentación, así como también para la construcción, la medicina y el comercio. Entre los cultivos principales están el cacao y el plátano, al igual que el maíz, los frijoles y los tubérculos. Asimismo, también se dedican a la cría de cerdos, cazan aves y pescan. La estructura social de los bribri es matriarcal. Este pueblo rastrea su ascendencia a través de la línea materna. Las mujeres bribri tienen un poder y una autoridad significativos. Ellas son las principales cuidadoras de la familia y tienen un rol vital en la toma de decisiones. Igualmente, los bribri tienen un fuerte sentido de la comunidad e identidad colectiva. Se prioriza el bienestar del grupo sobre el individual y por ello han desarrollado un sistema de gobierno basado en el consenso y la colaboración. En cuanto a su religión, los bribri tienen un conjunto de creencias chamánicas, donde rinden culto a Cibú, creador del mundo y héroe cultural. Además, también creen en el poder de los aguapa o chamanes, quienes representan la conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual, lo cual les da un gran poder. Los aguapa pueden curar enfermedades e incluso invocarlas. La base de esta religión son las tradiciones orales transmitidas de generación en generación, que los aguapa llaman suwo. El suwo comprende todo un conocimiento que define la forma en que los bribri interpretan la realidad. Cada historia del suwo es una metáfora del sistema de creencias bribri aplicado de manera práctica. En la tradición, estas historias se consideran hechos reales, convirtiéndose en la historia del pueblo bribri. En el suwo se explica cómo el mundo de Cibú interactúa con el mundo humano y viceversa. Cada objeto en el mundo tiene su reverso en el otro. Asimismo, las deidades y espíritus ven el mundo al revés de como lo vemos nosotros. Un ejemplo de esto es que los bribri mencionan que en este plano la termita es un ser diminuto, pero en el mundo espiritual es una criatura gigante llamada Axura. Otra característica importante de los bribri son sus prácticas de medicina tradicional. Los bribri tienen un profundo conocimiento acerca de las propiedades de hierbas y plantas medicinales, por lo que pueden usarlas para tratar una amplia gama de enfermedades y dolencias. Para los bribri, todas las plantas y animales tienen un espíritu, el cual debe ser respetado y protegido. Ahora bien, no podemos hablar de la cultura bribri sin destacar el significado especial que tiene el cacao para su gente. En la lengua bribri se conoce a esta planta como suru. Según las creencias, esta planta contiene el alma de la mujer que eligió el dios Cibú como su esposa. Él la materializó en planta con el fin de que alimentara a sus hijos con la bebida de su fruto, el chocolate. El chocolate se considera una bebida sagrada y se utiliza en ocasiones especiales y ceremonias. Como puedes ver, el pueblo bribri tiene un gran respeto por la naturaleza, la cual es para ellos una fuente de vida y de espiritualidad. Para los bribri, el mundo natural es una red compleja de relaciones donde todo está conectado y es interdependiente. Esta visión se ve reflejada en sus hábitos diarios y prácticas sustentables. No podía ser de otra manera, ya que los bribri han vivido en las selvas de Costa Rica durante años. Hoy en día, Costa Rica se alza como uno de los destinos estrella para el ecoturismo y la sostenibilidad ambiental. No es de extrañar entonces que los bribri tengan un papel importante en esta visión nacional. Para el turista es posible visitar Costa Rica y entrar en contacto con la cultura bribri a través de agencias turísticas que ofrecen un recorrido a la reserva indígena bribri.
Allí el viajero puede echar un vistazo a la vida cotidiana y tradiciones culturales del pueblo bribri, incluyendo paseos con familias bribri, quienes enseñan al viajero acerca de los usos que le dan a las plantas medicinales, cómo es su proceso ancestral de molienda de maíz, e incluso se puede visitar el área donde procesan el chocolate y ver cómo preparan esta deliciosa bebida. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.